El problema más habitual entre mis alumnos y tallerícolas seguidores sigue siendo la incomprensión de un concepto clave en la construcción dramática: el conflicto. Siendo este los cimientos de cualquier historia que valga, me he dado a la tarea de identificar el conflicto en 4 historias de Disney para ayudarte a comprender de una manera fácil y amena este concepto que tantos dolores de cabeza te produce. ¿Quieres tomar conciencia de cuál es el conflicto en historias tan divertidas y famosas como Hércules, Luca, Buscando a Nemo o El Rey León? Échale un vistazo a mi nueva línea de productos. Seguro te late el corazón con alguno. Tus compras me impulsan a producir contenidos y te ayudan a salir de la lista de escritores que han tirado la toalla. Y hablando de apoyos, ayúdame y benefíciate siendo un super tallerícola. Consigue acceso a contenido exclusivo, prioridad al responder tus comentarios y descuentos. O conviértete en un tallerícola preguntón y además realízame una consulta a través de videollamada al mes. Entra al menú miembros del canal o a israelpintor.com/soytallerícola, elige la suscripción que más te guste y disfruta de los beneficios de ser un tallerícola. A pesar de que soy consciente del abundante mal que han hecho algunas pelis antiguas de Disney, sobre todo en lo que respecta al reforzamiento del machismo y el heteropatriarcado, no puedo negar que desde que soy un crío y con cada nuevo estreno de esta productora, mis ilusiones crecen y consiguen maravillarme. Debido al gran impacto en que Disney y sus historias han tenido en todo el mundo, me doy a la tarea de repasar una selección de historias con las que he disfrutado y me he entretenido mucho, con el único fin de ayudarte a comprender el principio básico que hace funcionar las historias: su conflicto. Aviso importante: esto está lleno de spoilers. Sigue adelante bajo tu propio riesgo. Si no has visto alguna de las películas comentadas, lo siento, haberlas visto antes. Otra cosa que puedes hacer es pausar, ir a verla y luego volver aquí para que te la destripe ya sin estrés. Por otra parte, ganas no me faltan, hacer un análisis de carácter discursivo con más de una de estas películas, pero eso da para otro episodio en el que pueda centrarme en la cuestión comunicativa de las historias y la enorme responsabilidad que un autor o emisor asume al construirlas y divulgarlas. Así pues, me voy a limitar a delinear las claves del esquema básico de construcción dramática en 4 casos distintos. Señalaré al protagonista de cada historia, su objeto de deseo, las fuerzas de antagonismo generales a las que se enfrenta, la motivación que le empuja a la acción y la urgencia que le precipita. Toma nota, porque tal como sucede en estas historias, también debería suceder en las historias que tú construyas. Lo que quiero es que seas capaz de verlo en historias que muy probablemente conoces bien, para que te resulte sencillo y de igual manera consigas asimilar qué es un conflicto y cuáles son las partes que lo constituyen. Pero antes, date un segundo para suscribirte. Con la suscripción recibirás notificaciones cuando publique algo nuevo. Así no te perderás nada de lo que viene. ¿Ya? ¿Listo? ¿Seguro? Venga, vamos allá. El Rey León. Simba quiere ser rey, pero luego su deseo muta y quiere olvidar que ha matado a Mufasa, su padre, lo que le obliga a renunciar a su deseo inicial, creándole un conflicto de identidad. No puede olvidar que ha matado a Mufasa porque se lo impide el vínculo amoroso que tuvo con él, así como la distancia física. Como recordarás, Simba salió corriendo del reino cuando su tío Scar le hizo creer que él era responsable de la muerte de Mufasa, cuando en realidad el asesino había sido Scar. Simba crece al lado de Timón y Pumba en un paraíso muy lejos de su reino, donde su identidad se disocia de aquella que empezó a construir cuando era pequeño. En el reino, Scar, que asumió el trono, hizo creer a todos que Mufasa y Simba habían muerto. Pero Rafiki, el gurú que dio la bienvenida a Simba recién nacido y tiene poderes de chamán, descubre que Simba está vivo y consigue encontrarlo para así recordarle quién es y cuál es su lugar en el mundo, su reino. La motivación de Simba al comienzo es simple: es heredero al trono. Lo único que le impide ser rey es su juventud, la primera fuerza de antagonismo. Su motivación muta cuando Mufasa muere. Entonces necesita olvidar que ha matado a su padre, porque no se siente capaz de cargar con la culpa. De ahí que le venga como anillo al dedo la filosofía Hakuna Matata de Timón y Pumba.
Finalmente, cuando Rafiki hace aparición de nuevo hacia el final de la peli, Simba vuelve a cambiar su motivación después de haber hecho catarsis. Solo volviendo al reino y luchando por el trono, podrá honrar la memoria de su padre. Además, ahora le impulsa a Nala, su amiga de la infancia, que se ha convertido en una hermosa leona con la que ya se lió en un tórrido romance. El Rey León tiene 3 de lo que a mí me gusta denominar ciclos narrativos o ciclos dramáticos. Por eso al principio quiero una cosa, luego otra y luego otra. En cada ciclo, la motivación, la urgencia y las fuerzas de antagonismo mutan según muta el deseo. La segunda gran fuerza de antagonismo durante el segundo ciclo dramático es su propia memoria. Aunque ha puesto distancia de por medio y se ha intentado olvidar de todo, eso es algo imposible de olvidar, además de que olvidar toma tiempo, y eso opera contra la urgencia que Simba tiene de borrar tal cosa de su mente. La tercera gran fuerza de antagonismo en el tercer ciclo dramático es su tío Scar, contra quien tiene que luchar para recuperar el trono del rey. En este caso, la urgencia deriva en que el reino dejará de estar sometido bajo la tiranía de Scar tan pronto como Simba consiga vencerlo. El caso del Rey León es sin duda uno de los más interesantes en términos de configuración dramática que he encontrado entre las historias de Disney. Pero espérate a que lleguemos a Hércules. De momento vamos con Luca. Luca quiere descubrir la otra mitad de su naturaleza y el mundo humano. Es mitad monstruo marino, mitad humano, pero sus padres lo obligan a mantenerse bajo el agua. Cuando sale del agua se convierte en humano y cuando se moja en monstruo marino. Lo motiva la sensación de que la vida no puede reducirse a la aburrida rutina de monstruo marino pastor, pues se encarga de cuidar una suerte de ovejitas marinas que pertenecen a su familia. Mientras lo hace, descubre objetos humanos que caen al fondo del mar, lo que incentiva su curiosidad, hasta que un día conoce a Alberto, un monstruo marino cuya vida es bastante distinta a la suya, pues él sí que entra y sale del agua con total libertad, asumiendo por completo su naturaleza y enfrentándose a las dificultades que esto le acarrea, ya que los seres humanos temen a los monstruos marinos y han creado leyendas que les tachan de seres malignos y peligrosos. Cuando Luca conoce a Alberto, la curiosidad que lo movió se convierte en adrenalina de experimentar por vez primera esa otra parte de su naturaleza que le obligaban a negar. Así, fuera del agua, Luca y Alberto se hacen amigos y juntos desean otra cosa, una Vespa. En este punto de la historia, ambos personajes asumen la función protagónica, aunque el personaje más importante no deja de ser Luca. Comparten la misma motivación. La Vespa les permitirá ir a donde quieran, que es en este caso lo mismo, porque ambos se sienten atrapados en ese lugar del que temen alejarse por la reacción humana, lo que juega en su contra, es decir, una fuerza de antagonismo. La principal fuerza de oposición de Luca es su familia, que se niega a dejarlo descubrir su parte humana, pero también son los humanos cuyo temor irracional y desconocimiento sobre la verdad de los monstruos marinos lleva a Alberto y a Luca a moverse con sigilo en el mundo humano, desatando una aventura muy loca que los mantiene discretamente inmersos entre los humanos. Para conseguir la Vespa, Luca y Alberto se proponen ganar una carrera cuyo premio les permitiría comprar una Vespa. Allí conocen a Giulia, que cumple la función de ayudante, y juntos crean un equipo para competir contra Ercole Visconti, el enemigo a vencer, y la principal fuerza de antagonismo durante la etapa de la carrera. Como en el caso del Rey León, en Luca también hay varios ciclos dramáticos que producen cambios en los deseos, motivaciones, fuerzas de antagonismo y urgencia que los personajes enfrentan. Con respecto a la urgencia, que es el punto que faltaba por ver en Luca, Luca tiene prisa por salir a la superficie porque entre más tarde en hacerlo, más se prolongará el suplicio de una vida en la que evade quien realmente es en su total realidad. Cuando ya está fuera, la urgencia muta y tiene que ver con la necesidad de hacerlo todo fuera del agua cuanto antes para así volver rápido a casa y que sus padres no se enfaden ni se enteren de que ha estado fuera. Cuando se enfrenta a la carrera junto a Alberto, su urgencia tiene que ver con la necesidad de entrenarse rápido para poder ganar y no tener ya que volver a casa, porque lleva tanto tiempo fuera que seguramente sus padres ya no lo recibirán. Tiene miedo de volver. Me encanta porque yo creo que es la primera peli de Disney en la que, de una manera muy sutil, pero al mismo tiempo obvia, se está abordando el conflicto típico de la salida del armario de las personas LGBTI. Me parece súper bonito. Algo similar pasaba en Frozen, pero quedaba ahí como, no sé, no quedaba tan claro. Y en esta película sí que queda claro. Pero bueno,
Pasemos a otra peli. Veamos ahora el caso de Buscando a Nemo. Merlín quiere encontrar a Nemo. Nemo ha sido capturado por un pescador y termina en la pecera de una dentista. Merlín tiene que aventurarse fuera de su arrecife, atravesar el océano y llegar a Sydney, a donde descubre que está Nemo. Lo motiva su vínculo paterno-filial, pero también el hecho de que es el único de los cientos de hijos que engendró con su pareja, y todos, tanto sus potenciales hijos como su pareja, murieron a causa del ataque de un tiburón. Nemo fue el único sobreviviente y, para colmo, una de sus aletas sufrió un subdesarrollo a causa de la fractura que el tiburón produjo en su hueva antes de nacer. La principal fuerza de antagonismo de Merlín es su conservadurismo y cobardía. Sufre de estrés postraumático. ¿Quién no temería a todo y en todo momento si le han matado a su pareja y a sus cientos de potenciales hijos? Nemo ha crecido con un padre sobreprotector que subestima sus capacidades. Más allá del conservadurismo y la cobardía de Merlín, en las profundidades del océano hay montones de obstáculos que habrá de librar si quiere encontrar a Nemo, entre los que destaca su interacción con Dory, una simpática pececita que tiene memoria a corto plazo y lo olvida todo tan pronto como sucede. La urgencia de Merlín reside en que las probabilidades de supervivencia de su hijo disminuyen conforme crece el tiempo que tarda en encontrarlo. Así, entre más tarde en dar con él, más probabilidades habrá de que no lo consiga o de que llegue demasiado tarde. Finalmente, veamos lo que pasa en Hércules. Esta yo creo que es una de mis favoritas. Está ahí peleándose entre el Rey León y Hércules. La verdad es que no me decido, aunque he visto más veces el Rey León. Hércules. El primer personaje que funge como protagonista en Hércules es Hades, quien desea derrocar a Zeus. Llegado el momento, los titanes que Zeus había mantenido presos serán liberados por Hades, y entonces tendrá una oportunidad para conseguir su propósito. Pero un oráculo de viejas le advierte: si Hércules lucha contra él, vencerá. Para asegurarse de que Hércules no será un obstáculo, su principal fuerza de antagonismo envía a sus esclavos, que son unos inútiles, a envenenarlo y matarlo, pero solo consigue hacerlo mortal a través de una pócima mágica, permitiéndole así conservar el único don que le quedó de su naturaleza divina, la fuerza. Lo que motivó a Hades son los celos. No está conforme con su tarea en el inframundo. Él también es un dios, pero no goza del Olimpo. Ante el nacimiento de Hércules y el conocimiento de que podría ser la razón por la que no consiga vencer a Zeus, Hades tiene prisa por quitarse de en medio al crío y así librarse el camino cuanto antes. Así da comienzo un nuevo ciclo dramático en la peli. Hércules es abandonado y lo encuentra una pareja de campesinos. Lo crían y son felices los tres juntos hasta que Hércules comienza a sentirse fuera de lugar, lo que da origen a su deseo: descubrir por qué es diferente. Lo repudian porque es un desastre, controlando su fuerza y produce todo tipo de destrozos. No sabe que es un dios humanizado por obra del mal. Entonces sus padres le cuentan que lo adoptaron y le entregan la medalla de los dioses que tenía puesta cuando lo encontraron. Este hecho desencadena la acción de la trama principal, en la que Hércules asume el protagonismo y afina su deseo: entender de dónde proviene. Eso le llevará a entender por qué es diferente. Zeus le cuenta su pasado, lo que resuelve directamente el conflicto que Hércules tenía. Esto abre un nuevo ciclo dramático porque sin conflicto es imposible continuar la historia. Zeus también le revela la forma en que podrá volver al Olimpo, a donde pertenece por naturaleza divina. Demostrar en la Tierra que es un héroe verdadero. Se fijan así nuevos objetivos: encontrar a Filoctetes, un sátiro que es entrenador de héroes y teóricamente le enseñará a convertirse en un héroe verdadero. Pegaso y Hércules se reencuentran y enfrascan juntos la nueva aventura. Lo que motiva a Hércules a partir de aquí es simple: restaurar su naturaleza divina para finalmente sentirse parte del lugar al que pertenece. Y le apremian las ganas. Lleva deseando sentirse así desde siempre. ¿Por qué iba a esperar un solo segundo? A Hércules se le opone la jubilación de Filoctetes, que ya está quemado porque ninguno de los héroes a los que entrenó llegó a convertirse en el mayor héroe de la historia. Y también el hecho de que Filoctetes no cree que Hércules sea hijo de Zeus. Pero todo esto se arregla cuando Hércules demuestra su gran potencial y Zeus arroja un rayo contra Filoctetes que le recuerda que su voluntad está al servicio de los dioses. No debo obviar, sin embargo, que Filoctetes aún alberga en su corazón el deseo de convertirse en el entrenador del mayor héroe de la historia. ¿Te fijas cómo cada personaje tiene su propio deseo y motivación? Aunque siempre vamos a seguir sobre todo la trama desarrollada por el personaje que asuma el protagonismo la mayor parte de la historia, ese es Hércules, esto
pasa con todos los personajes. Para convertirse en un héroe verdadero, Hércules se somete a un duro entrenamiento que lo lleva a controlar su fuerza. Cuando está preparado, se lanza a luchar. De camino a Tebas se encuentra un centauro que está acosando a Megara, una doncella en apuros a la que se propone rescatar, aunque ella no le haya pedido su ayuda y de hecho preferiría no tenerla. Allí, Hércules pierde el foco. La belleza de Megara lo hipnotiza y se pilla por ello. Lo que Hércules no sabía es que Megara trabaja para Hades, consiguiendo alianzas para su rebelión, a cambio de que Hades sacara del inframundo a su ex, que había fallecido. Hades descubre que Hércules aún vive, detallito que sus esclavos habían mantenido en secreto. Así la trama de Hades se entrelaza con la de Hércules nuevamente. Hades crea un plan que involucra a Megara y busca vencer a Hércules, cuya única debilidad radica en su mortalidad. Aunque es muy fuerte, Hércules es humano y puede morir. Buscando convertirse en un héroe verdadero, Hércules llega hasta Atenas, donde se vuelve súper famoso. Cree que ya ha cumplido su misión y vuelve al templo de Zeus para reclamar su lugar en el Olimpo. Pero Zeus lo desengaña porque ser famoso no es lo mismo que ser un héroe verdadero. Parecía que el conflicto de Hércules estaba casi resuelto, pero si se hubiera resuelto, habría terminado la historia. Por eso nace un nuevo ciclo dramático. En la cumbre del estrellato, Hércules el frustrado se reencuentra con Megara, enviada por Hades para buscar debilidades que pueda usar en su contra para vencerlo. Con lo que no contaba Megara es con que se iba a pillar por Hércules y convertirse así en su única debilidad. Filoctetes se entera de que Megara es cómplice de Hades e intenta prevenir a Hércules, pero ya es tarde. Está loco por la chica y no escucha razones. Se enfadan entrenador y héroe. Escenario perfecto para que Hades aparezca de la nada y tiente a Hércules con un trato. Si renuncia a su fuerza durante las siguientes 24 horas, liberará a Megara, a quien supuestamente tiene prisionera. Hércules, que tiene mucho músculo y muy poca cabeza, acepta del tirón sin preguntar de dónde ha salido ese fulano con fuego en la cabeza. Así, el objetivo original de Hades, quien se presentó al comienzo como el protagonista, vuelve al ruedo. Se revela el vínculo entre Megara y Hades, lo que lleva a los amantes a decepcionarse. Los planetas se alinean, los titanes son liberados y comienza la guerra. Dioses y titanes luchan a muerte. Grecia sucumbe ante el terror. Despechado por la traición de Megara, Hércules se entrega a la batalla sin ninguna esperanza, hasta como con ganas de morir. Megara libera a Pegaso, que había sido encerrado por Hades. Juntos, Megara y Pegaso buscan a Filoctetes. Se proponen salvar a Hércules de la muerte. Además de objetivo, comparten motivación. Todos quieren a Hércules. Convencen a Hércules de que no se rinda. Este descubre que no le hace falta su fuerza bruta y le basta su audacia e intrepidez para vencer a un gran titán que casi le mata. Pero la caída estrepitosa del titán derrumba una columna que aplasta a Megara. Cuando ella intentaba evitar que la columna aplastara a Hércules. Qué romántico y estúpido, ¿verdad? En un arrebato de amor, Hércules coge la columna y la levanta. Y recupera su fuerza perdida como por arte de magia. ¡Boom! Ya casi es un héroe verdadero y ni siquiera lo sabe. Por primera vez hace algo que no es en beneficio propio. Ya te digo, mucho músculo y poca cabeza. Megara muere, pero lo hace gustosamente porque ama a Hércules. Y lo hizo por amor, y por amor uno hace locuras. Y tiene razón. El amor estupidiza en el 99.9% de los casos. Ella, enamorada de su ex, había hecho un trato con Hades para sacar el alma de su ex del inframundo. Estaba loca perdida. Como si no hubiera ya suficientes ciclos dramáticos, Hércules desciende al inframundo para rescatar el alma de Megara, aún sin saber por qué ha recuperado su fuerza divina. ¿Qué es lo que ha pasado? Estaba a un paso de volver a ser un dios. Loco de amor, ofrece un trato a Hades. Su vida por la de Megara. Ella sale y él se queda. Hades acepta pensando que Hércules morirá, pero cuando está a punto de morir, su naturaleza divina resplandece, dejando estupefacto a Hades y salvando el alma de Megara. Hércules ahora es un dios. Megara resucita. Juntos van al Olimpo. Hércules es recibido por todos los dioses. Es un jolgorio. Y como Hércules estuvo dispuesto a cambiar su vida por la de Megara, se convierte en un héroe verdadero. Porque a un héroe verdadero no se le conoce por la magnitud de su fuerza, sino por la fuerza de su corazón. Hércules ama tanto a Megara que quiso dar su vida por la de ella. Esto devolvió a Hércules su divinidad y permitió su acceso al Olimpo, lo que lo llevó a enfrentarse a un último dilema, a un último conflicto que es la cereza del tremendo pastel de conflictos que ha sido esta historia. Dejar de lado a Megara y renunciar
a su amor. Llegar es humana y él no. Ella no puede vivir en el Olimpo. Se niega a dejarla ir y renuncia a su divinidad para quedarse con ella en la tierra como un ser mortal. Oh. Después de todo, la aventura que vivió lo llevó no solo a comprender por qué era diferente, sino cuál era su lugar en la vida, el sitio al que pertenece. Una buena historia siempre ha sido cocinada con estos mismos ingredientes: prota, objeto de deseo, fuerzas de antagonismo, motivación y urgencia. Dichos elementos pueden plantearse, desarrollarse y concluirse una o varias veces en una misma historia, creando así una serie de ciclos dramáticos. Esto depende de la extensión de la historia y de su complejidad. El arte del narrador, del constructor y contador de historias, radica en saber unir estos elementos para construir conflictos que sean planteados, desarrollados y concluidos sin perder de vista que al hacerlo han de generar tensión, intriga e intensidad. Ahora solo me he centrado en el conflicto, pero hay montones de aspectos más que una buena historia debería contemplar. Pero por algún lado hay que empezar, ¿no? Si te gustó lo que hice con estas historias, espera ver lo que podemos hacer con las tuyas cuando nos encontremos en clase. Mi curso de iniciación, mi coaching literario, mi curso tipos de narrador son los escenarios perfectos en los que poner a prueba tus historias. Suscríbete para que no te pierdas nada, deja un me gusta y comparte este contenido. Puedes seguirme también a través del podcast en Spotify, Google Podcast, Audible de Amazon, Apple Podcast, Facebook Podcast o directamente en mi web israelpintor.com/podcast. Suscríbete al boletín de mi web para recibir noticias, promociones exclusivas, descuentos y más. Entra a israelpintor.com/boletín y rellena el formulario. ¿Qué otras historias de Disney te gustaría que analizara de este mismo modo? ¿Te ha surgido alguna duda que no haya conseguido resolver? Déjame un comentario, los leo y respondo todos. Yo soy Israel Pintor, coach literario, profesor del taller de escritura creativa. Escribe, que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Chao. Ay, que me quedo sin aire. Me gustan las pelis de Disney. Y soy muy fan del Rey León. ¡Tarán! Una cosa que no me gusta es que a la hora de grabar el vídeo no se me va a ver mi hermosa sudadera. Es que, a ver, ve mi súper hermosa sudadera. Es que es lo más, es lo más, es lo más. A ver, y ahora como vuelvo al track. A ver, face track. Quitamos esto. Ahí. Ah, vale. ¿Qué tal si este vídeo lo grabo con el face track? Se nota que los antidepresivos me están sirviendo, ¿verdad? Hip hip. ¡Hurra! Antidepresivos sí. Es que este rollo no sé si me pone. Sígueme en Instagram. Diseñé un montón de filtros para escritores en apuros. Podrás cotillarme de cerca. ¿Quieres tomar clases conmigo? Conoce mis cursos en israelpintor.com.